Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, sea muy bendecido. Estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, aquí en Facebook Live, a través de la página de Centro Gracia PDB. Qué bueno que está aquí con nosotros y vamos a hacer algunos ajustes antes de comenzar. Déjeme nada más, aquí ponemos de que no tener tantas notificaciones porque luego nos distraen. Y déjenme comparto esta transmisión a distintas páginas que tenemos aquí en el Face. Hoy estamos comenzando un poquito temprano. Generalmente nos gusta hacerlo a las 7:30. A veces a veces surgen cuestiones y comenzamos a las 8. Y hoy hubo cambio de horario. Se atrasó el horario, empezó el horario de invierno aquí en México. Entonces estamos comenzando 4 de la tarde en horario de invierno. Antes eran las 5 de la tarde, pero ahorita son las 4 de la tarde. Y y pues déjame comparto esta transmisión a los distintos lugares para que la gente nos pueda ver. Y no me ha aparecido esto todavía en mi página. Espero estar compartiendo en el lugar correcto, porque no me está apareciendo acá. A ver, ¿qué pasa? Tiene que estar ahí, hombre. Ahí está, vamos en vivo. Listo, ya lo vi. Vamos a transmitir esto, pasarlo a mi cuenta personal. Déjenme lo paso a mi cuenta personal. Y luego lo voy a pasar a a la otra página que moderamos. Y luego al grupo. Y que para que gente se dé cuenta que estamos en vivo justo ahora. En vivo. Y compártalo si usted puede. Compártalo, vamos a compartir esto ahora. Ya lo compartí allí a mi página, a mi muro de Facebook. Y ahora vamos a compartir. Un saludo a todos los que van llegando. Déjanos un saludo, comparte este video. Déjeme ahora, lo voy a compartir Ya descubrí cómo compartir a la página. ¿Se acuerdan que teníamos muchos problemas? Ya sé cómo compartir a la página. Le pongo Artur Perales y no me salía el botón. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es oprimir el botón Control, Enter, y se fue a la página que tenemos. Y por último vamos a pasarlo al grupo. Déjenme lo pongo en el grupo de más opciones. Compartir al grupo predicaciones y estudio bíblico. Se va ahí también. Gloria a Dios. Pues qué bueno que nos está acompañando. Y por último, le doy clic ahí para ver el enlace. Y déjeme hacer una pausa acá. Y lo voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp de la congregación. Nos vamos al grupo de WhatsApp de la congregación. Si nadie lo ha puesto ahí todavía. Que luego a veces voy y mi esposa ya lo mandó. Pero no, parece que no. Sí, creo que lo va a poner. Ahí lo está poniendo ya. Entonces ahí ya no me preocupo. Bueno, pues vamos a avanzar, vamos a completar. Qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios. Primero vamos a orar. Saludamos a todos los que vayan llegando. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta tarde. ¿Qué anda haciendo el hermano? Pues ando buscando mi Biblia. Tengo un montón de Biblias aquí, pero con la que quiero compartir no la encuentro. Quiero usar la Reina Valera 60 y tengo... están dos en inglés. Está una King James, nueva King James. Acá está, Reina Valera. Aquí está. También hay una nueva traducción viviente y hay una NBI. Pero aquí tengo la Reina Valera 60, que es la que voy a estar utilizando para compartir. Y continuamos con nuestra enseñanza en la epístola a los Hebreos. Se dice que la epístola a los Hebreos es el equivalente al libro de Levítico, pero en el Nuevo Testamento, basado ahora en el Nuevo Pacto. Son las ordenanzas del Nuevo Pacto las que están ahí descritas, en contraste con las del libro de Levítico, que eran las del Viejo Pacto. Y vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Esta palabra es verdad. Y yo te doy gracias que todos los que están ahorita uniéndose a la transmisión, Padre, que ellos reciben una palabra que les va a ser de edificación, que les va a ser de consolación, les va a traer exhortación, los va a levantar. Y nos va a traer corrección, Señor, pues sí nos tiene que traer corrección. Pero gracias, invitamos a tu Espíritu Santo para que sea espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de esta palabra, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de las realidades del nuevo pacto, en el conocimiento de las realidades de la nueva creación, en el conocimiento de la realidad de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección,
y la revelación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra labor predicando el Evangelio. Te damos gracias, Padre, por esa palabra. Gracias que esta palabra nos ancla, nos pone firmes sobre la roca en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Saludos, hola, ¿cómo está, hermana? Por ahí estoy viendo que está entró la hermana Mariola. Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy transmitiendo un poquito más temprano que lo acostumbrado, pero bueno, con el nuevo horario ni se siente, parece que fuera tarde. Y bueno, qué bueno que nos acompañan. Vaya conmigo a Epístola de los Hebreos en el capítulo 9. Ahí vamos a continuar. Continuamos con la enseñanza que habíamos comenzado ya hace 3 o 4 semanas, que se llama la fe del nuevo pacto. La fe del nuevo pacto, estamos hablando de la fe específicamente, la diferencia entre la fe en el nuevo pacto, cómo es en el nuevo pacto, cómo era en el viejo pacto. Y ahorita vamos a comparar cómo era que el hombre se aproximaba a Dios en el viejo pacto. Dice, cuando decimos viejo pacto, estamos hablando de la época en la cual Dios se reveló a el pueblo de Israel a través de Moisés. Estamos hablando de la ley de Dios, que dijimos la semana pasada que la ley fue entregada por medio de un mediador. Ese mediador fue Moisés. Sin embargo, en el nuevo pacto la gracia vino a través de una persona, y esa persona es Jesucristo. Nosotros podemos conocer a Dios por gracia, y gracia significa favor inmerecido. No merecemos a través de nuestras obras conocer a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 verso 23, la paga del pecado es muerte. 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y queremos hablar de eso. Primero que nada, es imposible que el hombre pueda por sí mismo acercarse a Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo con su gracia, y esa gracia maravillosa alumbrar nuestro entendimiento para que nosotros podamos responder a esa gracia por la fe. Ahora, hay una doctrina por ahí, dice que Dios ha escogido solamente unos cuantos. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios ha decidido salvar a todo el mundo a través de Jesucristo. Pero para poder acceder a esa salvación, cada uno de nosotros necesitamos venir a Él por la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Existe un equilibrio entre la gracia y la fe. La gracia es lo que Dios hizo. Él hace un ofrecimiento de salvación a todo el mundo a través de la obra de Cristo en la cruz. Y la fe es la respuesta que el mundo, que no puede hacer el mundo sin la ayuda del Espíritu Santo, es una verdad. Que no puede hacer el mundo sin el Espíritu Santo venir de manera preveniente, antes de. Yo no puedo venir a Cristo, si Cristo primero, a través del Espíritu Santo, no me atrae. Pero el hecho es que Él ha enviado al Espíritu Santo para atraer a todos. Entonces nadie queda excluido. Nadie puede decir, a mí Dios no me mostró, a mí Dios no me dijo. Ahí es que me dice gente, bueno, ¿y qué de los lugares donde no se predica el Evangelio? Bueno, el Espíritu Santo sigue hablando a la conciencia del hombre, y a través de esa conciencia le va a juzgar. Pero yo quiero decirte esto, que no hay forma de ser salvo a través de la conciencia, es a través de Jesucristo. La salvación no es por buenas obras, sigue siendo a través de Jesucristo. Y el Señor nos llama a través de Jesucristo. Ahora, vamos a hablar acerca de esto, la salvación en el viejo pacto, y para que las personas pudieran acercarse a Dios. Dijimos que el pecado, acuérdate que Adán y Eva pecaron, y que a toda la humanidad le transmitieron esa naturaleza de pecado generacionalmente. Entonces nadie puede acercarse a Dios por causa de ese pecado, salvo que Dios en su misericordia dispuso medios para que pudiéramos acercarnos a Él. Nadie por sí mismo puede acercarse a Dios, pero Dios en su misericordia dispuso medios. Y uno de los medios que Él dispuso en el Antiguo Testamento fue un sistema de sacrificios. Y ese sistema de sacrificios no era perfecto, y es lo que hemos venido hablando en las semanas pasadas. El sistema de sacrificios dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Ellos tenían que sacrificar un animal limpio. No puede ser cualquier animal, no, tenía que ser un animal determinado por Dios mismo como limpio. Había ciertos animales considerados limpios, había ciertas reglas de cuáles animales, entre ellos estaban los bovinos, los caprinos, el ganado, ¿cómo se llaman? Lo que nosotros conocemos como borregos, que es las ovejas, el ganado ovejuno. Animales que Dios dijo, estos animales son los que yo considero limpios. Y para aquel que no tenía dinero, Dios incluía a los pobres también, y podían sacrificar palominos.
que eran el animal más económico para conseguir, pero se debía hacer un sacrificio de animales. El día de hoy ya no tenemos que hacer un sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque hubo un solo sacrificio y ese sacrificio hizo satisfacción. Dios quedó satisfecho con ese sacrificio para aceptar a todo aquel que venga y ponga su fe en aquel que se sacrificó por nosotros, que es Jesucristo. Y esa es la clave en el Antiguo Testamento. Para llegar a Dios, la gente tenía que obedecer la ley y sus ceremonias. En el Nuevo Testamento, nuevo pacto establecido por Jesucristo, lo único que la gente necesita hacer es venir a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya no son las obras de la ley, ya no son las ceremonias de la ley. Ahora es a través de Cristo que yo puedo venir a la presencia de Dios. Y es una invitación universal. ¿Quiere decir esto que todo el mundo es salvo? ¿Ya todo el mundo es salvo? No. La salvación está ofrecida para todo el mundo. Está entregada para todo el mundo. Y la salvación está allí, dispuesta para todo el mundo. Pero cada persona necesita responder a ese llamado de salvación. Cada persona necesita, dice la palabra, y cada persona necesita hacer esto, dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el requisito para salvación es recibir a Jesucristo. Esa es la condición. La única condición de salvación es Cristo mismo. La fe en Él. Tú pones tu fe en Él y tú recibes la salvación. Es gratuita. La fe no es una obra. Simplemente es confiar. Responder con confianza a ese llamado de salvación. Responder con confianza a Jesús. Y aquí en Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente. Ahora bien, en el primer pacto, ese pacto de la ley, dice, aún el primer pacto, tenía ordenanzas. Estamos en Hebreos capítulo 9, verso 1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Se acuerda que primero hubo un tabernáculo? Habíamos hablado del tabernáculo y después hubo un templo que construyó Salomón. Entonces tenemos un santuario que fue construido por Moisés y por Aarón y por los levitas en el desierto, que Dios le dio la revelación a Moisés de cómo debía ser construido. Existía ese tabernáculo y después de ese tabernáculo Dios a través de la descendencia de David, específicamente Salomón, dio instrucciones de que se construyera un templo, y hubo un primer templo y ese templo fue destruido y después fue ese templo reconstruido más tarde. Y también ese segundo templo fue destruido después de la muerte y resurrección de Cristo. Unos cuantos años después, en el año 70, el segundo templo también fue destruido. Ahorita estamos nosotros viviendo en un nuevo pacto con un tercer templo. ¿Y sabes cuál es ese tercer templo? Ese tercer templo es la gente. El tercer templo es cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Ahora el templo de Dios no es un templo hecho de cortinas en el desierto. No es un templo hecho de piedras en Jerusalén. El verdadero templo de Dios es cada creyente. Y cuando nos reunimos a adorar a Dios, cuando nos congregamos 2 o 3 en su nombre, estamos reunidos adorándole, nos convertimos en esa casa, en una casa que no tiene paredes. Es una casa que está compuesta también de un lugar santísimo, un lugar santo y atrios. Y ahora está el espíritu, alma, cuerpo de la gente donde el Espíritu Santo ha venido a morar y a vivir. Ahora el templo somos nosotros. Ya el templo no es un edificio. Quizás algunos le llamen templo al lugar donde se congrega la iglesia. Algunos dicen templo Getsemaní, templo Ebenezer, templo Shalom, templo Betel, y le ponen nombre al edificio de la iglesia y le ponen templo. Y la ley los contempla como templos, pero el verdadero templo no es ese edificio hecho de manos humanas. Ahora en el nuevo pacto, el verdadero templo es la gente. El verdadero santuario de Dios eres tú. Tú eres el santuario de Dios. Ya el santuario de Dios, el edificio es bueno. El edificio ocupa un lugar en nuestras vidas para ir y congregarnos y alabar y adorar a Dios. El edificio puede estar santificado, puede estar determinado y santificado y apartado para darle culto a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. No tiene nada malo tener un edificio, no tiene nada malo tener una bodega o una, inclusive pudiera ser lo que se le denomina una iglesia de estilo, no sé, renacentista, hay algunas iglesias o góticas, hay algunas iglesias en Estados Unidos, aunque son cristianas, las hacen con ese estilo antiguo. No importa cómo sea ese lugar donde se congrega la gente, pero el templo verdadero no es ese lugar. El templo verdadero son las personas. Hola, ¿qué tal? A la hermana Ochoa, Daniela Ochoa, que está ahí con nosotros. Saludos desde, a ver si lo puedo pronunciar bien, Barquisimeto, no sé cómo se pronuncia, Venezuela.
Saludamos a la hermana, gracias por estar con nosotros. Dice la promesa, Ministerio de la Promesa del Cuervo. Está bueno ese nombre, sabe que mi pastor se pida cuervo. Bueno, se pida crow en inglés, que significa cuervo. Y tenemos por ahí un libro de él que se llama Las Aventuras de Roberto Cuervo. Ese es el nombre de mi pastor, Bobby Crow. Dice, así pastor, dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Aún ahora muchas personas se empeñan en hacerse merecedores de la herencia del nuevo pacto a través de obras, dejando la fe y la gracia en teorías. No, la fe y la gracia son una realidad. Solamente a través de la fe podemos recibir aquello que por la gracia se nos ha dado. Ahora, en el Antiguo Testamento, la gracia también operaba. Hay gente que piensa, no, es que como tenían la ley no tenían la gracia. De hecho, si usted lee, el pueblo de Israel jamás pudo cumplir la ley y Dios siempre vino y actuó sobre ellos con gracia. Siempre tuvo misericordia de ellos con gracia. Los tratos de Dios con el hombre nunca fue su voluntad perfecta la ley. Aunque la ley fue revelada por Dios para un tiempo y una dispensación, esos mandamientos del viejo pacto no era lo mejor ni no era lo perfecto, porque para lo que leímos la semana pasada cuando estábamos estudiando es que esa ley fue quitada porque no era perfecta, porque no podía. Dice, los sacrificios no pueden salvar, no pueden limpiar por completo al hombre. Esos sacrificios solo eran temporales, se dio por viejo, fue quitado. Y es lo que vamos a ver hoy. Leemos el versículo 2, dice, porque el tabernáculo, estamos en Hebreos 9:2, el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamado lugar santo, dice, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Por ahí tenemos un video acerca, está en YouTube también, de los primeros videos que hicimos, acerca del significado del candelabro y cómo tiene una aplicación en el nuevo pacto la cuestión del candelabro. No que tengas un candelabro ahí con velas o con aceite, pero el candelabro representa el entendimiento del alma. El candelabro es la luz de Dios sobre el entendimiento del alma. Y tenemos por ahí una enseñanza sobre eso y la puede buscar en nuestro canal de YouTube. Busque por ahí en el canal, busque Pastor Artur Perales en YouTube y va a encontrar nuestro canal. Denle un like, por ahí suscríbase y busque ese video. Ahí va, específicamente del candelabro tenemos una enseñanza como de 1:30 donde estuvimos hablando acerca de todo lo que significa el candelabro en el lugar santo y cómo eso representa la luz de la palabra de Dios que alumbra nuestro entendimiento para renovación de nuestra alma. Pero fíjate, voy a hablar un poquito más a detalle de eso quizás en otro video, pero hoy yo quiero avanzar. Dice, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Panes de la proposición. ¿Sabes que Dios dio su palabra en el desierto a través de Moisés y a través de Aarón? Y cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, dice que se derramó maná del cielo, que cayó maná del cielo y el pueblo de Israel comió. Entonces el pan siempre lleva la representación del alimento que debe haber siempre en la casa de Dios de la palabra. Así como el candelabro, dijimos, representa el alumbramiento del entendimiento con la luz de la palabra. El pan la palabra es comida. Entonces, estas cosas que están en este lugar santo, que en el viejo pacto eran objetos materiales, ahora en el nuevo representan algo en el nuevo. ¿Qué representan en el nuevo? El candelabro representa la luz de Dios de la palabra que alumbra y renueva nuestro entendimiento. Los panes representan la comida de la palabra que a diario necesitamos probar para nuestro sustento. Yo a diario necesito venir a la presencia de Dios a recibir alimento. Y el último que dice el candelabro, la mesa y los panes de la proporción. La mesa representa el lugar donde yo me siento para servir a Dios. Ahora, no solamente, ya en el nuevo pacto, escucha, porque a veces hablamos mucho y no quieren usar la palabra servir, pero yo quiero decirte, nuestro servicio a Dios es por amor, pero tan tremendo que si bien fuimos llamados a servir, la Biblia dice que también somos servidos. Y es lo que dice Hebreos, habíamos leído también esa parte de Hebreos en predicaciones anteriores, cuando estábamos hablando acerca del nombre de Jesús, hablamos de los ángeles y tocamos ese tema de que los ángeles son espíritus ministradores enviados a servir. Dios ha propuesto una mesa en su presencia donde hay alimento y cuando tú vienes con esa palabra, a esa palabra y a recibir y a probar de esa palabra de Dios, sabes que ángeles son dispuestos para servirnos. ¿Te acuerdas de que Jesucristo, dice la palabra, que fue al desierto y cuando enfrentó la tentación y venció al enemigo, dice, lo venció con la palabra, pero luego dice, y ángeles le servían?
Hay una relación directa del servicio de los ángeles a la palabra de Dios, porque los ángeles responden a su palabra. Y cuando tú te llenas de su palabra y tú hablas la palabra, los ángeles nos sirven. Nosotros no tenemos nada que hacer hablando con los ángeles. Escucha, nuestra relación es directa con el Padre. Nuestra relación es directa con Dios. Nosotros hablamos con Dios, pero cuando nos llenamos de la palabra y hablamos de la palabra, los ángeles se mueven alrededor de nosotros para poner por obra esa palabra. Por lo tanto, cuando tú confiesas aquella palabra que dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, sabes que ángeles van y dicen: el hermano está hablando la palabra. Mira, escucha, este hijo de Dios que está acá abajo está hablando la palabra. Necesitamos ir a poner por obra porque está declarando lo que la palabra de Dios. Y ellos van y ejecutan el mandato de Jehová. Es la labor de los ángeles. Cuando tú te llenas y te alimentas de la palabra, en esa mesa que está servida, los ángeles van y disponen y ponen a tu mesa aquellas cosas que estás creyendo. Es lo que dice el Salmo 23 también. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El diablo se queda con la boca abierta y espantado y temeroso de acercarse al ver cómo los ángeles te están sirviendo. Él no se puede acercar, él está vencido, él está derrotado, él no tiene nada contigo. Su poder fue anulado, su poder fue destruido, fue despojado de autoridad. Dice la palabra que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y en otra parte dice que el imperio de la muerte, dice aquel que tenía el imperio de la muerte fue destruido, y esa palabra destruido significa anulado. No que dejó de existir, no, su autoridad fue anulado. El diablo es un anulado, está anulado, su autoridad está anulada. Dice por ahí José Fabián Rodríguez, sacrificios no agradaban a Dios. Exacto, los sacrificios del viejo pacto no podían salvar a la gente, no podían limpiar la conciencia del pecado, no podían rescatar, no podían liberar. Por lo tanto, Dios no se agradó de esos sacrificios y por eso determinó un solo sacrificio, que es el Señor Jesucristo. Dice Daniela Ochoa: así es, no es el sacrificio sino la fe y la intención del corazón lo que importa. Ya hubo un sacrificio, el de Cristo, consumado es, está completo, y cuando yo me acerco a Dios a través de ese sacrificio, el único sacrificio, yo tengo acceso a su presencia. Y ese acceso a su presencia comenzamos con la palabra. Fíjate, la parte, el viejo pacto tenía un tabernáculo con un santuario físico. Y el lugar santo incluía estas tres cosas. Ahora, en el nuevo pacto, el lugar santo es mi alma. Y yo, al renovar mi entendimiento con la palabra, estas tres cosas suceden. Esas tres cosas que menciona el viejo pacto: la lámpara que brillaba es la luz de la palabra que brilla en mí. El pan de la proposición es el alimento que debe haber en la casa de Dios, porque la palabra es alimento. Y la mesa servida quiere decir que hay ángeles alrededor nuestro que ponen por obra esa palabra. Entonces, seguimos avanzando. Fíjate lo que dice, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Algunas versiones dice lugar, el más santo de los santos. En ese lugar santísimo no podía entrar cualquier sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y el sumo sacerdote, para poder entrar, lo podía hacer una vez al año. Nada más una vez al año. Y tenía que hacer una serie de rituales constantes y no haber pecado y no haber fallado en nada para poder siquiera entrar y no morir. Perdón, cualquiera que entrara a ese lugar santo de los santos o santísimo, cualquiera, la gloria de Dios lo mataba. Ese es el Antiguo Testamento, viejo pacto. Nadie podía estar en contacto con esa gloria de Dios que estaba sobre el arca del pacto, esa gloria que se mostraba, esa gloria que la palabra llama kabod, el peso de la presencia de Dios, y que estaba en ese lugar y que se manifestaba entre los querubines por encima del lugar llamado propiciatorio. Y habíamos hablado en semanas pasadas, ¿qué es el propiciatorio? Es el lugar donde Dios nos declara a nosotros justos a través de la sangre rociada. Ese era el lugar, en inglés dice mercy seat, el asiento de la misericordia de Dios. Pero el asiento de la misericordia de Dios se volvía juicio cuando no se observaba la ley.
Solo podía entrar ahí una vez al año aquel que tenía una observación absoluta de la ley. Nadie podía. El sumo sacerdote entraba con una... Yo estaba leyendo un libro que entraba con una cuerda amarrada con un montón de campanas para que al entrar sonaban... Si sonaban las campanas, quiere decir que el tipo seguía vivo. Pero si dejaban de sonar, se había muerto ahí adentro y había que sacarlo con la cuerda, porque no pudo. Lo mismo le pasó a aquellos que se atrevieron a tocar el arca, cuando la llevaban unos bueyes, que no era la forma de llevarla, y se tambaleó, y hubo un hombre llamado Usa que extendió su mano para sostenerla y cayó sobre él aquella ira fulminante de Dios. El viejo pacto fue establecido sobre una ley que traía muerte. Ahora escucha, la gracia de Dios aún se manifestó en ese viejo pacto, porque esa misma arca que mató a Usa bendijo a los dueños de la casa donde la fueron a meter. Porque la voluntad de Dios no era el juicio, era la misericordia. Pero Dios quería dejar en claro una cosa: nadie puede venir a Él por sus propios méritos. Y por eso envió la ley, para demostrar que nadie... La ley fue como una especie como un freno, como una restricción para evitar que el pueblo de Dios se desenfrenara, se volviera al pecado y quedaran consumidos por completo. Fue como algo de meter un temor al pueblo de Dios para evitar que el pueblo de Dios se contaminara como estaban todas las demás naciones, pero no era perfecta, porque nadie podía cumplir esa ley. El único que la cumplió a total cabalidad fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús cumple con toda la ley. Él cumple todos los mandamientos de la ley. Y ahora a nosotros por la fe en Él nos atribuye ese cumplimiento. Yo no tengo que esforzarme en cumplirla. Me ha sido atribuido el cumplimiento de la ley sin yo jamás haberlo hecho. Eso se le llama, esa es la doctrina de la imputación. Imputación quiere decir que me fue tomado en cuenta, no por mis obras, sino por la obra de otro que fue el que la cumplió. Y lo único que yo hice fue por la fe recibir esa imputación, esa atribución. Solamente por la fe en Jesucristo. Ahora cuando el Señor me ve a mí, ya no mira mis trapos de inmundicia, no mira mis obras, no mira mi pecado. Él mira la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo es la que me hace acepto, es la que me hace perfecto para en mi espíritu, nuestro espíritu, el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Y ahí nuestro espíritu ha venido a morar el Espíritu Santo, y allí en ese lugar santísimo está ese asiento de la misericordia de Dios, proclamando justicia, misericordia, verdad sobre nosotros. En ese lugar espiritual hay una conexión que me ha hecho a mí estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús por la sangre del Cordero de Dios. Entonces ya no es un sacerdote que tiene que entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar que estaba en oscuridad, porque la lámpara estaba encendida en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo estaba en oscuridad, y cuando la gloria de Dios se manifestaba, se encendía la luz. Ya no tenía que entrar a ese lugar de tinieblas donde estaba Dios tras un velo, porque cuando Jesús muere y resucita, dice que el velo se rasga. Y ahora que el velo se rasgó, yo tengo acceso a un lugar santísimo mejor, que es el celestial, y es donde Dios está conectado con mi espíritu. Y a ese lugar yo puedo entrar por la fe en cualquier momento, porque la sangre de Jesús me ha sido... Cuando yo adoro a Dios y levanto mis manos y comienzo a cantar, digo, oh Señor, empiezo a decir, oh la sangre de Jesús, oh la sangre de Jesús, y empiezo a adorar. Oh la sangre de Jesús que me limpia de todo mal. Y estoy adorando, en ese momento estoy en ese lugar santísimo de Dios. Porque el lugar santísimo, lo que antes era simbólico, un arca con querubines, y dentro del arca estaba aquel maná, el maná. Y dentro del arca, que representa la palabra de Dios, estaba la vara de Aarón que floreció. Y dentro estaba la ley de Dios. Ahora dentro de mí hay una nueva ley, hay un nuevo maná, que es esa semilla incorruptible de la palabra implantada que vino dentro de mí cuando nací de nuevo. Dentro de mí, aleluya, hay una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del amor de Cristo, la ley de la fe. Ya no es una ley de mandamientos y de ordenanzas,
como los del viejo pacto. Es la ley del amor de Cristo es la ley del espíritu de vida, y esa ley del amor de Cristo es el fruto que produce el Señor en mi vida, y en el cual yo camino no por una serie de mandamientos, sino por el amor que fue derramado por Dios en mí. Entonces Dios es tremendo, Él es bueno, Él está con nosotros, su misericordia está siempre proclamándose sobre nosotros. Aleluya. Déjame, nada más, acá quiero buscar un texto y quiero ver si te lo puedo compartir aquí. Déjame busco ese texto. En Números capítulo 17. Aleluya. Es donde viene ese pasaje que habla de la vara del florecimiento de la vara de Aarón. Aleluya. Yo le doy la gloria a Dios. Justo antes de que la vara de Aarón floreciera, el pueblo de Dios se había entregado a la rebelión. Y Dios les propone que junten varias varas. Vaya conmigo ahí. Vaya a Números 17. Déjame te comparto ese texto. Porque estamos hablando de estos símbolos. Necesito explicártelos para que puedas entender lo que tenemos ahora. Necesitamos ver qué es lo que había antes. En Números capítulo 16. En el capítulo 17. En el capítulo 16 fue la rebelión de Coré. Coré se rebeló contra Moisés y la tierra se abrió y se los tragó en el desierto. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, Dios puede hablar por Moisés y Aarón también puede hablar por mí. Y él se revela ante la autoridad otorgada por Dios, y Dios los hace que la tierra se abra. La ley era tremenda. La ley era tremenda y traía juicio. Pero fíjate, dice que luego habló Jehová a Moisés, capítulo 17, diciendo, habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada uno de los padres, todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón, la vara del varón, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Bueno, la vara que floreció fue la vara de Aarón. Escucha esto. Ahora todos hemos sido hechos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, pero todos hemos sido hechos sacerdotes. Por eso quiere decir que todos hemos sido escogidos por Dios, de acuerdo a Efesios. Conmigo Efesios capítulo 1. Eso representa la elección de Dios para que nosotros seamos su pueblo y Él habite en medio de nosotros. Pero así como en el viejo pacto el pueblo escogió uno solo para que fuera a través de él la casa sacerdotal, Dios ahora nos llama a todos. Cualquiera puede tener acceso como sacerdote, o mujeres, sacerdotisa también, a ese lugar santísimo. Usted en adoración puede entrar a ese lugar santísimo. En Efesios, en el capítulo, vaya conmigo ahí, Efesios capítulo 1, yo voy a leer ese texto en el versículo 3, que dice lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo fuimos escogidos, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él. Escucha, esta elección no es la elección de una persona sobre otras para que sea salva, no. Es la elección de Dios, primero, sobre el pueblo de Israel, para que Israel fuera una nación santa. E Israel tenía ese sacerdocio de Aarón. Pero ahora, esa elección, de acuerdo a esta herencia y esta elección de la que habla este texto que está diciendo Pablo, nosotros, cuando él dice ese nosotros, no se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Israel, porque él está haciendo una comparación. Pero luego, más adelante dice, y también vosotros. Fíjate, verso 4 dice, nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza
de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, según, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí él está hablando no está hablando acerca de un individuo que sea salvo sobre otro. Está hablando acerca de su nación. Él y la nación, está hablando, la nación de Israel fue escogida y recibió esto. Pero fíjate lo que dice, y esta es la parte interesante de esto, que dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en su mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Primero, Dios escogió un pueblo, Israel, y de ahí Jesucristo llamó a 12 apóstoles de la nación de Israel. Pablo era también israelita, y cuando él está hablando hasta este verso, no cree que está diciéndole esto toda la iglesia, todavía no. Sí es para toda la iglesia, sí es para tanto judíos como gentiles, pero primero está diciendo, fuimos nosotros escogidos para que nosotros entendiéramos el misterio de su voluntad. Está hablando de él y de su nación, pero fíjate lo que dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que primeramente esperaban en Cristo? La nación de Israel. Ellos eran los que estaban esperando la venida del Mesías. Ellos primeramente estaban esperando la venida del Mesías. Y luego dice, en él, ¿en quién? En Cristo también vosotros. ¿Quiénes? Los gentiles. Todo este capítulo, desde el versículo 3 hasta el versículo, fíjate lo que dice aquí, hasta el versículo 12 está diciendo Israel. Israel fue llamado a ser santo. Israel fue llamado, fue predestinado como nación para ser pueblo de Dios. Israel fue llamado para entender la revelación del Mesías, de Jesucristo. Israel fue llamado para entender la redención. Nosotros los israelitas fuimos llamados, pero luego dice el versículo 13, en Cristo también vosotros. Entonces la elección del capítulo 1 de Efesios no está diciendo Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Esa es una mentira. Es una mentira que propagan los calvinistas. Nosotros no somos calvinistas, no. Eso no es verdad. No está hablando de que unos son salvos, elegidos para ser salvos y otros no son elegidos. Unos son predestinados para ser salvos y otros no. Lo que está diciendo, nosotros la nación de Israel fuimos predestinados para recibir la redención, pero también ustedes. Es decir, todo el mundo. Todas las naciones, los gentiles, todo el mundo, la nación de Israel primeramente, pero también ustedes. La gracia de Dios tiene una extensión universal para todo el mundo. Israel fue elegido, pero también nosotros. Los judíos fueron elegidos, pero también nosotros. Y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Él fue enviado de entre el pueblo de Israel para predicar las buenas nuevas que eran primeramente para ellos, y que luego ellos rechazaron, muchos de ellos rechazaron, pero que ahora se ha extendido estas buenas nuevas para que sean predicados a todos. Por lo tanto, tú y yo y cualquiera que responda por la fe a estas buenas noticias es elegido, ha sido llamado, es parte, por eso, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Él reunió al pueblo de Israel y a las naciones en Cristo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y por eso dicen él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces no hay una elección de unos para salvación y otros para perdición, no. La elección es en Cristo Jesús. Primero eligió una nación, Israel, y después de Israel dice también vosotros, todo aquel que escuche este evangelio. Esto es para todo el mundo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero solamente el que recibe a Jesús recibe la herencia que está dispuesta. Es solamente para aquellos que son de fe. Si tú quieres ser salvo el día de hoy, necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú lo recibes, tú recibes salvación. Es para todo aquel que cree. Aleluya, gloria a Dios. Volvamos a Hebreos. Volvemos entonces a Hebreos en el capítulo 9 estábamos, avanzamos,
Dice, entonces ya dijimos que eran estas tres cosas. Ya dijimos que era lo que había en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el propiciatorio, los querubines, arriba de los querubines el asiento de la misericordia. El día de hoy, ahora, ¿qué representa esto? Nosotros somos el arca del pacto. Sobre nosotros ha sido llamada la gracia de Dios. A nosotros se nos derramó esa gracia maravillosa. Ahora, dentro de nosotros ya no tenemos una ley de ordenanzas, de 613 mandamientos y ceremonias. No, nosotros ahora tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sobre nosotros la gracia reverdeció como reverdeció aquella vara de Aarón, llamándonos a todos a ser sacerdotes de Dios Altísimo. Aleluya. Ahora nosotros somos los sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora no es solamente una casa o un clan o una casa sacerdotal. No, todos somos casa sacerdotal de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Y ahí estaba ese maná. Nosotros ahora tenemos algo mejor, que Jesucristo es nuestro pan de vida. La palabra del Evangelio es nuestro pan de vida. Cristo es el Evangelio y Él es el pan de vida. Aleluya, dice Teófilo Higuera, excelente enseñanza, gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias por estar acá con nosotros, hermanos, les mandamos saludos. Seguimos leyendo, dice, tras el segundo estaba el lugar santísimo, dice el verso 4, el cual tenía un incensario de oro. El incensario. El incensario representa la oración. Cuando tú vienes a orar, ahora tú estás presente en ese lugar santísimo, orando. Dice un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Oro representa lo divino. Oro representa la realeza. Ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios Altísimo. Aleluya. Y dice que dice la cual tiene un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Sabes qué esto que representa? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los querubines protectores protegen el arca de Dios y ahora nosotros somos el arca de Dios. Ahora nos protegen a nosotros, porque tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice, sobre las cuales los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Sabes? Jesús no ofreció la sangre por sí mismo, porque Él era justo, santo y puro. Él la ofreció por nosotros, para lavarnos, limpiarnos y purificarnos a nosotros. Ahora nosotros somos purificados por esa sangre preciosa, derramada una vez y para siempre. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Que dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, no en el terrenal. Cuando Él muere y Él resucita, dice la palabra que Él ascendió y Él presentó su sangre. Está hablando de ese lugar santísimo celestial que está conectado ahora con nuestro espíritu por el Espíritu Santo. En ese lugar, en el cielo, se ofreció la sangre. En ese lugar santísimo celestial ofreció la sangre y obtuvo una eterna redención. Hemos sido redimidos para siempre. La redención es eterna. Nos lleva a lugares eternos, donde está la eterna presencia de Dios. Dice, porque si la sangre de toros y los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Dice, cuanto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo voy a parar aquí y vamos a continuar. Vamos a continuar el versículo 13 la semana que entra con esto, porque tremenda profundidad el tema de la sangre de Cristo. Ya habíamos hablado de la sangre de Cristo, vamos a volver a hablar de la sangre de Cristo, continuando con este pasaje de Hebreos 9, del versículo 13 al versículo 22, la próxima semana. Próxima semana vamos a continuar. Yo voy a dar por terminada aquí esta enseñanza. Es profundo lo que viene. Yo quiero traer algo más. Vamos a ver si hacemos o compartir la pantalla, a ver qué podemos traer para que usted pueda tener más revelación de la palabra acerca de nuestra redención. El punto es este, mi hermano. No tienes que sacrificar animales. No tienes que hacer nada más que creer. Levanta tus manos y adora a Dios si estás en ese lugar santísimo por la fe. La sangre de Jesús fue derramada para que tú pudieras entrar. Le damos la gloria a Dios. Amén. Hermano Teo, gracias por estar con nosotros. Dice que está buena la enseñanza. Gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que llegaron. Ya no los puedo ver porque se me mueve, pero saludamos a la hermana Alma, que está por ahí también. La hermana Betty, anda ahí con nosotros también. Al hermano José Fabián le mandamos saludos hasta Monterrey. Salúdanos a tu pastor. Gracias por acompañarnos. A todos los hermanos que estén acá viendo, gracias. A los que nos vean en repetición. Este video se va a subir a YouTube en las próximas semanas. Mañana vamos a subir a lo mejor algún video de los que tenemos ahí pendientes. Vamos a irlo subiendo para que los pueda ver en repetición. Lo puede ver en repetición también aquí en Facebook. Nosotros no quitamos los videos. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por todos aquellos hermanos que están siguiendo esta transmisión y los bendecimos, y gracias que tú nos has dado revelación de la palabra, que ahora podemos entrar al lugar santísimo en adoración por tu gracia y por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor, que tú nos acompañas cada día. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Gracias, mis hermanos. Continuamos la próxima semana con esta enseñanza. La próxima semana sí la queremos hacer más tarde, por el cambio de horario. Quizás la hagamos 6:30, porque para que no se nos haga esta noche, 6:30, 7 de la noche, y continuamos con esto. También les tengo noticias hablé ayer con el hermano del edificio, dice que ya pronto vamos a poder estar ahí. Ore para que podamos nuevamente congregarnos en un edificio, y cuando lo tengamos listo, le vamos a mandar, ya estamos aquí, ya vamos a estar en el edificio, acompáñenos y va a poder usted acompañarnos y estar ahí con nosotros. Sea muy bendecido, nos vemos la próxima semana en la siguiente transmisión. Saludos a todos. Si a alguien no le mande saludos, al rato le pongo un like, de repente se me pasa la gente. Comparte este video, bendiciones, hasta la próxima, amén.